Hola gente, hoy vamos a ver cómo crear un gran diseño. En realidad, más que una afirmación, deberíamos plantearlo como una pregunta. ¿Cómo crear un gran diseño? ¿Sí? Y si queremos encontrar alguna respuesta a esta pregunta, deberíamos hacernos otra anteriormente. ¿Qué es un gran diseño? Acá les he preparado 4 diseños considerados muy buenos diseños, ¿sí? Y los vemos en líneas generales y uno me parece interesantes, ¿sí? Llamativos, limpios generalmente, ¿sí? Y esto los podríamos catalogar dentro de grandes diseños, ¿sí? También tenemos estos otros, ¿sí? A diferencia con los anteriores, tan saturados, tanto caóticos, no los podríamos considerar como grandes diseños. Y eso que por ahí uno no es un avesado diseñador y ni siquiera un crítico de esto, pero a simple vista podemos notar las diferencias. Vamos a hablar de algunas pautas para lograr un gran diseño. Lo primero a tener en cuenta son los objetivos claros. ¿Qué significa eso? ¿Qué pretendo lograr? Si no sé qué intento lograr con lo que voy a realizar, quiero llamar la atención de los usuarios de algo, quiero vender determinado producto, lo quiero mostrar, quiero conseguir la adhesión. O sea, tengo que tener claro, ¿sí?, qué es lo que pretendo lograr. Otro tema de los objetivos es a quién va dirigido, ¿sí? No es lo mismo dirigirme a un público infantil, a adolescentes, a gente que trabaja, este, digamos, en determinados rubros a veces a determinadas clases sociales, ¿sí? O sea, tengo que tener claro a quién me dirijo y en qué medio o soporte se va a mostrar mi trabajo, ¿sí? Eh, Dependiendo del medio, irán muchos son, digamos, determinaciones como calidades, formas, tiempos, ¿sí? Los medios van a hacer que cambie todo eso, ¿sí? Así que es un tema fundamental. ¿Sí? Y vamos a hablar de la regla de las 3 Fs. La regla de las 3 Fs se basa, digamos, en el inglés, form, feeling, function. Maravilloso mi inglés, como siempre. ¿Sí? Si la traducimos al español, no son 3 Fs, ¿sí? Forma, sentimiento y función. ¿Sí? Pero se llama así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la forma, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Sí? Estamos hablando de reglas, reglas del diseño, ¿sí? Y entre las formas está, ¿sí?, nuestro diseño debe ser visualmente muy atractivo. O sea, debe atraer la atención, ¿sí?, del que lo está viendo. Los colores están en armonía, ¿sí? Armonía de colores no significa que sean colores pastelitos lindos, ¿sí? A veces estar en armonía significa colores muy llamativos. No sé, si yo quiero hacer, no sé, estoy presentando una presentación sobre, eh, no sé, la selva amazónica y quiero que se vea y refleje, necesito colores muy fuertes, muy llamativos, ¿sí? Y ¿sí?, la armonía de color es con respecto a lo que yo estoy presentando. Las tipografías bien elegidas, ¿sí? Tenemos tipografías blandas, duras, semiblandas, específicas, o sea, hay determinados tipos de tipografías que son adecuadas para cada presentación. El sentimiento, ¿sí? Eh, Se supone que yo a través de, ¿sí?, un diseño estoy enviando un mensaje. Recordemos que esto es comunicación, ¿no? Yo envío un mensaje y espero que sea recibido. Y ese mensaje debe afectar el estado de ánimo de la otra persona, para bien o para mal, pero tiene que afectarlo. Si no afecta su estado, no llegó ningún mensaje, ¿sí?
obvio que buscamos la respuesta emocional adecuada. Si yo quiero lograr en esa persona, ¿sí? Que se alegre para comprarme algo, ¿sí? Deberé mandarle un mensaje que le produzca un sentimiento, una sensación de alegría, una emoción positiva. Y si yo estoy tratando de evitar que suceda algo como, no sé, la tala de bosques, ¿sí? El mensaje que debo lograrle, ¿sí? La respuesta emocional no es la alegría en ese caso. O sea, el sentimiento que debo despertar en el receptor, ¿sí? Obviamente tiene que estar totalmente relacionado con el mensaje que trato de emitir. Y la función, ¿sí? Obviamente, parece muy obvio, pero tiene que servir a un propósito, ¿sí? Este, He leído por algún lado que me pareció como una comparación muy interesante, ¿sí? Que un formulario, ¿sí? Sin un propósito no es más que una hoja de papel, ¿sí? O sea, lo que yo haga debe tener algún propósito, ¿sí? Debe ser fácil de leer y de entender lo que estoy tratando de decirle, ¿sí? Buscar una función sencilla en lectura y en entendimiento. Y debe ser ejecutable, ¿sí? Porque puedo hacer un diseño impresionante, por ejemplo, el diseño de packaging. Puedo pensar en un envoltorio, una caja, un diseño, una cosa impresionante que después es casi imposible llevar a la práctica, o los costos para poder llevar eso a la práctica son prácticamente imposibles. Entonces, debo de ser razonable, ¿sí? En lo que voy a hacer, ¿tá? Y para ponernos en tema, vamos a pasear por algunos tipos de diseños gráficos. En este caso vamos a hablar de las tarjetas personales, ¿sí? Por ejemplo, esta es una tarjeta de un estilista, ¿sí? Y si bien es una tarjeta muy clásica en su estructura, en su tamaño, en todo eso, ¿sí? Es agradable y esta es, ¿sí? Picaresca en el tema del corte del pelo, ¿sí? Entonces podríamos considerarla que es un buen diseño, ¿sí? Tenemos tarjetas mucho más elaboradas ya. En este caso, si se llega a notar, hay una perforación directamente, ¿sí? Es una tarjeta de un spa, ¿sí? Y me genera sensaciones sobre esa idea de, ¿sí? De belleza y de delgadez y montones de cosas que tienen que ver con los paradigmas de la belleza. ¿Sí? Entonces, es un interesante diseño porque además es bastante limpia, ¿sí? No muy cargada, ¿sí? Aquí tenemos algo que tiene que ver con, ¿sí? La parte de finanzas, ¿sí? Y nos da cuál es la idea de las finanzas, esa curva que es creciente y que todo va bien y maravilloso, o sea, ya está dando un mensaje en el momento de entregar la tarjeta, ¿sí? Y estas son de un dentista, ¿sí? Y, y a pesar de una tarjeta que es una boca, pero es simpática, ¿sí? No es una sensación de una boca con dientes desagradable. Es una boca bastante simpática, ¿sí? Y obviamente totalmente relacionada, ¿sí? Identificamos enseguida la idea del dentista. Por lo tanto, una tarjeta personal debe ser limpia, elegante y legible, ¿sí? Cuando decimos limpia es no llena de cosas sin sentido, ¿sí? Debe tener cierta elegancia, ¿sí? Legibilidad. Ser informativa, dar la información necesaria que debe y única, porque eso lo identifica a la persona que entrega la tarjeta. Vamos a ver algunos folletos y catálogos. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Un diseño muy interesante de folleto, ¿sí? De emprendimientos inmobiliarios. ¿Sí? Acá tenemos dos imágenes, una para que vean, tengan la idea de que eso que está ahí armado, ¿sí? Tiene pliegues y cortes y se arma. Y realmente interesante la idea, ¿sí? Y nos permite darle una utilidad, hasta inclusive como para poder poner sobre una mesa de algún lado y llame la atención. Este es de turismo, ¿sí? Visite Australia, ¿sí? Con toda esa idea de ¿cómo le podría decir? De la aventura, ¿sí? De algo que, ¿sí? Es exótico, ¿sí?
digamos, con muchas, digamos, mensajes subliminales sobre lo que intenta mostrar todo este folleto turístico de Australia. Esto es de un museo y uno dice, pero no tiene gran cosa. Pero piense que el museo parece algo demasiado sobrio, demasiado... Y sin embargo, han hecho algo con mucho colorido, llamativo y sigue teniendo sobriedad, ¿sí? Y seriedad para lo que representa un museo, a pesar de estar colorido ¿sí? y llamativo. O esto, un catálogo de muebles, no tiene por qué ser algo, ¿sí? digamos, aburrido, ¿sí? Acá tenemos un catálogo de muebles muy simpático en sus colores, en su forma de trabajarlo, ¿sí? y nos muestra los muebles y con cierto agrado que me produce, ¿sí? ver algo, ¿sí? digamos, bien balanceado en colores, formas y tamaños. Entonces un folleto o catálogo debe ser organizado y visualmente atractivo, creado pensado en el usuario, o sea, si no, el usuario es el destinatario final, o sea que es un tema fundamental, ¿sí? Y fácil de leer, obviamente, ¿no? Si no lo puedo leer con facilidad, no lo voy a leer. Algunos anuncios, ¿sí? Por ejemplo, esto de colores de acabado natural, ¿sí? Muy creativo y muy piola el hecho de, en realidad, no sé si se nota en la imagen, pero está cortado, digamos, en la parte donde simula que está pintando este personaje, ¿sí? Entonces, obvio que siempre voy a querer ver el color natural del cielo en cada momento, pero bueno, me da la sensación de que lo está pintando con ese color natural, ¿sí? Acá tengo otro elemento muy llamativo, ¿sí? que es el hecho de, ¿sí? y relacionado, ¿no? Todo lo que puedas comer, ¿sí? y bueno, y entrar ahí en esa boca, en la entrada del túnel, ¿sí? Muy creativo, muy piola la idea, ¿sí? Acá muy que tiene que ver con nuestra imaginación, ¿no? Esa imagen del pragmático Lord Vader de Star Wars, formada por un velador y un escobillón, extremadamente relacionado a los seguidores de Star Wars, porque el que nunca vio Star Wars, ¿no? difícilmente puede ver la imagen de Lord Vader ahí, ¿sí? Entonces, muy trabajada la subjetividad. ¿eh? O en este caso, ¿sí? un auto bastante conocido como es el Mini Cooper, ¿no? Con esos nuevos faros, ¿sí? impresionantes. Obvio que son unos reflectores tremendos que pusieron en la terraza del edificio, pero la sensación es de que es el auto que ilumina de una forma espectacular, ¿sí? Mensaje ¿sí? Con muy pocas palabras, todo lo que transmite y todas las sensaciones que transmite. Entonces, nos pide que un anuncio debe ser simple y emblemático, ¿sí? Porque debe representar, ¿sí? Representativo de la marca también, ¿sí? Y capaz de contar una historia sin palabras. Yo le pondría casi sin palabras, podría ponerle, pero sí, fíjese que los que hemos visto prácticamente nos hablan de determinadas historias sin poner, ¿sí? El hecho de la boca abierta ya nos está hablando de comer. El del auto, ¿sí? Nos cuenta la historia de este auto que ilumina las estrellas prácticamente. O sea, hay toda una historia formada detrás que podemos, sin que nos cuenten, la imagen solo nos está contando la historia. ¿sí? Vemos algunos logotipos o logos como les solemos llamar, ¿no? ¿Sí? Acá la pregunta es, ¿conocen este logo? Yo creo que todo el mundo debe conocerlo, ¿no? Es uno de los logos más emblemáticos que existen, ¿sí? Sí, es el logo de Nike, ¿sí? Y también me dice, obvio, ¿sí? Raro que nadie haya visto alguna vez este logo, ¿sí? ¿Sí? El logo de McDonald's, ¿sí? Y también creo que lo reconocemos, ¿sí? Generalmente en nuestra máquina lo vemos cada 2 por 3.
el logo, ¿sí? Conocidísimo logo de Windows. Y tenemos, y este creo que es imposible porque lo usamos prácticamente todos los días, ¿sí? Obvio que es el logo de WhatsApp. Y hay una particularidad entre los logos, por ejemplo, como comentario al margen. Los dos primeros, tanto el de Nike como el de McDonald's, para que ese logo se incorpore a lo cotidiano, ¿sí? Que es uno de los temas fundamentales, voy a pasar, ¿sí? A lo que debe tener sí, debe de ser reconocible al instante. Para lograr esto, hay empresas como los logos que vimos de Nike y de McDonald's, que han hecho grandes inversiones en difusión, publicidades y montones de cosas, ¿sí? Para lograr que su logo logre meterse, ¿sí? En la gente. Y otros que lo han hecho sin prácticamente esforzarse. Por ejemplo, el logo de Windows, ¿sí? No hubo una campaña para difundir el logo de Windows. El logo de Windows se fue metiendo porque lo vemos en la máquina todos los días. ¿Sí? El logo del WhatsApp, ¿sí? Por lo mismo. ¿Sí? Nadie se puso a hacer una campaña de difusión del logo del WhatsApp para que relacionemos al logo del WhatsApp con el WhatsApp. En el teléfono lo vemos todos los días y lo tenemos repegado, ¿sí? No hubo que hacer campaña, se nos fue pegando por una cuestión de funcionamiento y de necesidad. Vemos el logo y automáticamente reconocemos, ¿sí? Que sea reutilizable fácilmente. ¿Qué significa eso? Que le pueda, ¿sí? Poner algunas variantes, ¿sí? Y siga siendo el logo, a pesar de pequeños cambios, ¿sí? Que le pueda, o reutilizaciones, o, ¿sí? Que lo pueda hacer. Sin embargo, a pesar de esas modificaciones que le haga, lo sigo reconociendo. ¿Sí? Que nos pasa con el logo de Windows, que lo han ido transformando, esas 4 banderitas, y a veces son más planas, a veces son esto, y le hacen modificaciones y seguimos reconociéndolo como logo de Windows. Atemporal porque, bueno, significa que, o sea, no es para pensar, un logo no se piensa por un periodo corto de tiempo. En realidad, atemporal se piensa que va a durar muchísimos tiempos, muchísimos años ese logo. Y por supuesto tiene que ser apropiado a la referencia que hace, lo cual es un tanto relativo, que es apropiado. ¿Sí? En realidad apropiado viene a ser lo que funciona. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta era cómo crear un gran diseño. ¿Sí? No sé si pudimos responder a esa pregunta, que era cómo crear un gran diseño. Lo que pusimos fue determinadas pautas y determinadas ideas, elementos a tener en consideración a la hora de planificar un gran diseño. Si tuviese que empezar a poner algunas respuestas, algunas de las muchas respuestas que habría que dar a esta pregunta, y una es planificar, ¿sí? Para lograr un gran diseño debo planificar desde qué mensaje quiero dar, con qué objetivos, sobre qué medios, ¿sí? Qué elementos voy a utilizar. Todas estas cosas que estuvimos hablando, todas son importantes a la hora de crear un gran diseño. Y por eso le pondría la primera de todas las respuestas que podría dar a crear un gran diseño, es planificarlo, ¿sí? Y investigar sobre el tema que voy a diseñar. Investigar, ¿sí? Puedo hacerlo de muchas formas distintas, ¿sí? Necesito certezas para poder tener ciertas ideas, ¿sí? Así que bueno, esto como introducción a lo que es el diseño, ¿sí? La idea es que pensemos, ¿sí? En todas estas cosas a la hora de ponernos a diseñar. Muy bien, gente, hasta la próxima.